Bienvenidos a otro video, gente. Vamos a comenzar con las declaraciones que hizo César Reyes, este señor que pertenece al partido Arena. Y es que este caso del señor Rubén Zamora, la orden de captura que se giró en su contra ha levantado bastante gente de la oposición que se ha volcado a la defensa de este señor, que sabemos que pertenece o perteneció al partido FMLN. Pues no lo van a creer, un arenero defendiendo y sacando el pecho por un frentudo, así como lo oyen, este señor César Reyes defendiendo al frentudo Rubén Zamora. Vamos a escuchar todo lo que dijo. Hoy puede venir a dictaminar o a querer ejecutar estas órdenes de captura en contra de estas personas, primero violando la Constitución en el artículo 125 y segundo, en una clara persecución política directa en contra del señor Zamora, porque aún así el señor Zamora no firmó el decreto que se llevó a cabo sobre el tema de la ley de amnistía en el año 93. Entonces yo creo que ya con este contexto, a pesar de que es corto, todos podemos sacar nuestras propias conclusiones de que esta no es más que una cortina de humo más de este gobierno de cara a las elecciones. ¿Por qué? Porque a este gobierno le gusta poner el limón y la sal sobre las heridas que nosotros llevamos como país. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros como salvadoreños hemos permitido que las heridas no sanen en nuestro país por culpa de la clase política. Entonces, me está diciendo de que esta jueza está bien equivocada. Totalmente equivocada. Es como te repito, está violando plenamente el artículo 125 para empezar, y como te pongo el ejemplo, si ese artículo no existiera, muy probablemente a mí este gobierno ya me hubiera metido preso. ¿Cree usted que esa ya fue hecha en Capre por los abogados de Bukele? Claro. Y mandada a la jueza. Claro, plenamente. ¿Por qué? Y te lo digo, y hay dos personas que han sido perseguidas abiertamente en contra o por este gobierno. Y algunos nos pueden caer bien y a otras nos pueden caer mal. Eso ya son decisiones de cómo piense cada quien. Pero aquí vamos a hablar con la verdad y con la realidad. Y todos sabemos que existe una persecución directa por parte de este gobierno y sobre todo el presidente Bukele en contra del expresidente Cristiani, en contra del señor Zamora. O sea, esa es la realidad. Sí, independientemente. Vimos cómo al expresidente Cristiani se le embargaron sus propiedades aquí, lo persiguieron, esto, el otro, le han incautado todas sus propiedades bajo un proceso que ni siquiera judicialmente puede proceder. Entonces, ¿cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo? Es que hoy ya no importan las leyes. Hoy te persiguen solo porque sí y solo porque alguien lo ordena. Porque la ley, la justicia, ya la Constitución, todo lo controla el mismo presidente de la República. Y esa es la realidad. O sea, estamos hablando de que le están girando una orden de detención hasta unos muertos, van a ir a sacar los muertos también. Exactamente, o sea, y esa es la realidad que estamos viendo. Pero yo vengo y te digo, a estas alturas de la vida, con la realidad que están viviendo los salvadoreños, con la crisis económica que está viviendo nuestro país, con la situación del alto costo de la vida, con la falta de empleo, con la crisis migratoria, ¿crees que este gobierno no pudiese estar resolviendo esas problemáticas con la crisis de educación, con la crisis de salud? ¿Crees que este gobierno no pudiese estar trabajando para poder resolver estas problemáticas? ¿O tienen que buscar de alguna u otra manera las excusas para perseguir, amedrentar a aquellos que son opositores políticos o aquellos que puedan disentir en contra de las acciones que está haciendo este gobierno? Si es que unos podrán decir, es que el gobierno está haciendo las cosas bien, y otros pueden decir que el gobierno está haciendo las cosas mal. Pero es que la verdad que aquí no podemos hablar de que el vaso esté medio vacío o que el vaso esté medio lleno. La realidad es que el vaso tiene el agua hasta la mitad, punto. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que hablar con la verdad. El punto es que no podemos dejarnos llevar por los fanatismos políticos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por los fanatismos políticos, muy probablemente la clase política va a poder jugar con nuestro mismo pensamiento. Y entonces ahí es donde nos ponen en estas situaciones
en donde tenés gente diciendo ya era hora que metieran preso a estas personas. Pero ¿bajo qué criterio? Violando la Constitución, violando, incluso inventando realidades que ni siquiera estaban hechas, porque el señor Zamora ni siquiera firmó ese decreto, ni siquiera lo apoyó. Entonces, ¿por qué lo van a meter preso a él? Esa es la pregunta que se debe de hacer todos los salvadoreños ahorita. Entonces, bajo ese contexto, yo le digo aquí a todos los que nos sintonizan ahorita y todos los que están conectados, bajo ese contexto en el cual el señor Zamora ni siquiera firmó, ni siquiera apoyó, y le están girando orden de captura cuando no hizo nada. Díganme ustedes. ¿Quién hubiese imaginado en el pasado que un arenero iba a salir a la defensa de un frentudo del FMLN? Imagínense nada más. Bueno, este señor, el juez Durán, como ustedes saben, es opositor al gobierno del presidente Bukele. Bueno, no extraña la verdad que salga hablando pura basura, porque pues es lo que hacen siempre. Este señor está diciendo que el régimen de excepción lo están ocupando solamente para campaña y que ya es momento de que lo quiten. Definitivamente estos señores están a favor de los criminales y en contra del pueblo salvadoreño. Escuchemos todo lo que dijo. No lo podemos ver el 2023 de forma aislada, ¿verdad? Sino que hay que verlo en el bloque con el 2022 y con el 2021. Con el 2021, ¿por qué? Porque se da el golpe a la sala, la remoción de la sala de lo constitucional, y se remueve a la tercera parte de los jueces, y se ponen otro montón de jueces que no cumplen con los requisitos constitucionales y legales. Uno. Y dos, el 2022, ¿por qué? Porque se aprueba el régimen de excepción. Fue como ruptura de una tregua entre el gobierno, entre el Ejecutivo con las pandillas. Por lo tanto, no se justifica ya a estas alturas la existencia de ese régimen. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el régimen, hablando de seducción del poder y de la adicción del poder, el régimen se está utilizando para cualquier cosa, para amedrentar a la oposición, para perseguir disidentes, librepensantes, críticos, para toda voz que no cante el mismo canto de la propaganda y la publicidad gubernamental. Pero igual, más allá de esto, o sea, es un abuso sobre los derechos de la gente, sobre los derechos de la ciudadanía, se amedrenta, se amenaza con el régimen, pero vemos que no tenemos una sala de lo constitucional legítima, válida. ¿Por qué? Porque se removió a la verdadera y legítima sala y se ha impuesto a una que son usurpadores, están usurpando las funciones constitucionales. Y por supuesto no podía faltar el Chino Flores, este señor candidato a la presidencia por el FMLN. Claro que sale a la defensa de Rubén Zamora y amenazando a la juez o a los jueces que giraron la orden de captura en contra de este señor. Imagínense nada más a lo que han llegado. Él dice que es una campaña para debilitar al partido más fuerte que tiene de contendiente el presidente Bukele, que es, por supuesto, según él, el FMLN. Escuchemos lo que dijo. No es aislado, es parte de la estrategia del régimen. Es que el caso del doctor Rubén Zamora no es aislado, es parte de la estrategia del régimen. Lo que sí me llama la atención es el servilismo del órgano judicial, el servilismo de la jueza. Como la jueza, lógicamente, actuó de manera política y no jurídica, cometió el grave error, pero un grave error de querer acallar una voz crítica. Y después viene el señalamiento contra gente diferente. Claro, hay una campaña orquestada desde el régimen, desde las fuerzas oscuras del régimen, desde los satélites, utilizando recursos del Estado para atacar a la oposición, especialmente el FMLN, el partido más fuerte, el partido que está dando la batalla con su candidato a la presidencia, con su candidato a diputados y alcaldesa. Entonces, lógicamente, te envuelven en un círculo de decir, vamos a enterrar el pasado. Recordemos que Bukele dijo que mancillaba los acuerdos de paz. Creo que en eso hay que tener cuidado, porque así como están actuando estos jueces, van a ser juzgados en un futuro, violentando la ley, queriendo pasar la ley como ellos quieren, sin darse cuenta que están cometiendo ilegalidades. Entonces, para mí lo más importante es prepararse como pueblo para enfrentar este tipo de acciones autoritarias de jueces, de fiscales, ¿verdad? No hay que tenerles miedo, donde no son dioses, son gente que están cometiendo graves delitos y están siendo registrados que en un futuro ellos van a pagar las consecuencias de sus necedades. ¿Te puedes imaginar qué tipo de cosas está ocurriendo en el país? Ya no me puedo imaginar a quiénes más van a perseguir en estos meses, porque como estamos en campaña, es que el caso del doctor Rubén Zamora no es aislado. Bueno, finalizamos así este video. No olviden suscribirse, comenten, dejen su opinión de todos estos temas que están en la palestra política y por supuesto dejar su like, compartir este contenido y será hasta un próximo video.